El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi mente. Soy Julie, una abogada de 32 años. Mi vida ahora es muy diferente de la caótica infancia que llevo escondida de todos. La calma de mi oficina se rompió con el sonido del teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero había algo inquietantemente familiar en él. Contesté con cautela. Habla Julie. Julie, soy tu padre, dijo una voz nerviosa que no hizo nada para aliviar la ansiedad creciente en mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había escuchado esa voz en más de una década. Antes significaba seguridad y amor, pero ahora simbolizaba traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté con tono cortante, interrumpiendo el silencio después de su presentación. Estoy en problemas, Julie. Problemas financieros. Necesito tu ayuda, respondió, su voz quebrándose. Su súplica, por más sincera que pareciera, encendió una llama de resentimiento en mí. ¿Y ahora me necesitas? Después de todos estos años, ¿esperas que te ayude?, respondí, con incredulidad y enojo entremezclados en mi voz. Sí, no te lo pediría si no fuera serio. Estoy realmente en aprietos, continuó, con la desesperación infiltrándose en su tono. Tú dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz firme y fría. Hubo una pausa pesada. Julie, por favor, sigo siendo tu papá, dijo débilmente, intentando revivir un vínculo que murió hace tiempo. La palabra, papá, se sentía extraña. Perdiste ese título cuando la elegiste a ella sobre mí, dije, dejando salir años de ira y dolor contenidos. Eres mi hija. Comenzó, pero lo interrumpí. Te equivocaste, respondí, cortándolo de inmediato. Tomaste tu decisión hace años, y ahora yo he tomado la mía. Su voz era una mezcla de súplica y desesperación. Julie, lo siento. Solo necesito este favor. La palabra, lo siento, resonó en mi oficina, vacía y sin sentido. Lo siento no cambia el pasado. No puedo ayudarte, respondí con firmeza y colgué. Antes de los 9 años, mi infancia estaba llena de amor y risas, un testimonio de la maravillosa vida que compartíamos mis padres y yo en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y bondad, llenaba nuestros días de calidez y nuestras noches de cuentos y sueños. Mi padre, que alguna vez fue juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome sobre el mundo. Nuestro hogar era un refugio de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño. La vida de felicidad que habíamos construido se detuvo abruptamente con la muerte prematura de mi madre. La casa, que antes resonaba con risas y amor, se convirtió en un espacio de recuerdos silenciosos. Recuerdo caminar por las habitaciones, cada rincón un recordatorio desgarrador de su ausencia. La pérdida fue insoportable para mí y para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, su dolor pareció desvanecerse rápidamente, lo cual me llenó de confusión y consternación. Tan solo unos meses después, él trajo a casa a Diane, una mujer que ocuparía un papel importante en nuestras vidas. Recuerdo el día que nos la presentó, un día que marcó el fin de mi infancia feliz. Julie, esta es Diane. Ella se quedará con nosotros, anunció mi padre una noche, con una voz desprovista de la calidez a la que yo estaba acostumbrada. La miré, buscando en ella algo de ternura o amabilidad maternal, pero no encontré nada. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Desde el primer momento, sentí un cambio en el ambiente, una sensación de temor inexplicable. Hola, Julie, dijo Diane. Su voz era suave, pero desprovista de emoción genuina. Su sonrisa, en lugar de consolarme, parecía esconder algo siniestro. En los días que siguieron, la casa se sintió distinta, como si las paredes mismas retrocedieran ante su presencia. Los recuerdos felices del pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una inquietud que se asentaba en cada rincón. Intentaba observar a Diane, buscando algo redentor o amable en ella,
pero cada mirada y cada gesto parecían estar cargados de una animosidad silenciosa. Era evidente que no había venido a llenar el vacío que dejó mi madre, sino a tejer una nueva historia, una en la que yo era una pieza no deseada. Mientras la veía moverse por nuestro hogar, un lugar que alguna vez se sintió seguro y feliz, comprendí que la vida nunca volvería a ser igual. No podía evitar sentir que su llegada marcaba el inicio de algo malo. La manera en que me miraba, con ojos que parecían ocultar más de lo que mostraban, me generaba un profundo malestar sobre lo que vendría. Los días después de la llegada de Diane se sintieron como una pesadilla de la que no podía despertar. La casa, que antes estaba llena de las risas y el amor de mi madre, ahora se sentía fría y poco acogedora. La presencia de Diane proyectaba una sombra sobre todo, haciendo que incluso las rutinas diarias se volvieran difíciles. Una mañana, al sentarme a desayunar, noté que mi comida tenía un sabor inusualmente salado. «Diane, ¿pusiste demasiada sal en esto?», pregunté, desconcertada. «Oh, ¿de verdad? Debió ser un error. Solo cómelo, Julie». «No seas tan quisquillosa», respondió ella, con un tono desdeñoso y casi burlón. Los incidentes comenzaron a volverse más frecuentes y malintencionados, y cada día parecía confirmar mi temor. Diane no había venido para ser una figura de apoyo, sino para cambiar todo lo que yo conocía y amaba de mi hogar. Recuerdo encontrar mi ropa arruinada después de hacer la colada. «Diane, mi ropa está toda desteñida». «¿Qué pasó?», le pregunté un día, sosteniendo mi vestido favorito, ahora descolorido e inservible. Ella le echó un vistazo y se encogió de hombros sin interés. «Quizás la lavadora está fallando. O tal vez ya es hora de que dejes de usar ropa tan infantil». Sentí una oleada de frustración, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Sin saber qué hacer, acudí a mi padre, esperando que viera más allá de la fachada de Diane. «Papá, Diane está arruinando mis cosas. Siempre es cruel conmigo», le dije una noche, mi voz temblando por la mezcla de enojo y tristeza. La reacción de mi padre fue muy distinta de lo que había esperado. «Julie, estás imaginando cosas. Diane está haciendo lo posible por integrarse a nuestra familia. Deja de causar problemas», me dijo con severidad, sus palabras penetrando profundamente. «Pero papá, es la verdad», protesté, pero él no quiso escuchar. «Ya basta, Julie. No quiero escuchar más acusaciones», respondió, elevando la voz. Cada día se convirtió en una batalla para intentar esquivar la hostilidad de Diane y la indiferencia de mi padre. El hogar que una vez sentí como un santuario ahora parecía una prisión. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación, intentando escapar de la tensión constante que llenaba el ambiente. Vivir en esa casa me hacía sentir sola e incomprendida. La seguridad y la felicidad que antes llenaban esas paredes habían sido reemplazadas por el miedo y la ansiedad. Anhelaba el pasado, esos días en los que la sonrisa de mi madre bastaba para iluminar toda la habitación, un marcado contraste con la oscuridad que ahora se cernía en cada rincón. Vivir con Diane se volvió una prueba diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí escaló, pasando de palabras hirientes a abuso físico. Comenzó de forma sutil, un pellizco en el brazo o una torcedura en el estómago, siempre en lugares que fácilmente quedaban ocultos bajo la ropa. El dolor era agudo, un recordatorio cruel de mi impotencia ante su presencia. Desarrollé maneras de evitarla, siempre alerta a su ubicación en la casa. Tomaba rutas largas para llegar a mi cuarto o esperaba a que estuviera ocupada antes de moverme por la casa. A pesar de mis esfuerzos, a veces me sorprendía, y esos momentos siempre terminaban en dolor. Un día, mientras leía tranquilamente en la sala, Diane entró y, sin motivo alguno, me pellizcó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Apreté los dientes por el dolor, pero reprimí cualquier grito. Ella me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de alejarse. Durante una de las pocas visitas de mi abuela, notó lo cautelosa que me movía y cómo me estremecía cuando la voz de Diane resonaba en la casa. «Julie, ¿está todo bien en casa?», preguntó mi abuela, su voz llena de preocupación. La miré,
mi corazón deseando contarle la verdad, pero el miedo y el deseo de protegerla de cualquier angustia me detuvieron. Sí, abuela, todo está bien. Solo tengo mucho trabajo de la escuela, mentí, forzando una sonrisa. Ella pareció insegura, pero no insistió. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no soportaba la idea de causarle ninguna preocupación. Esa noche, cuando mi abuela se fue, vi a Diane observando desde la ventana, con una expresión de satisfacción en su rostro. Era como si disfrutara sabiendo que tenía el control sobre mí, que podía lastimarme y salirse con la suya. Su mirada triunfante era un mensaje claro: ella tenía el poder, y yo no era más que una jugadora indefensa en su retorcido juego. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y retorceduras de Diane era soportable en comparación con la angustia emocional que sentía. La escuela se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de casa. Pero incluso allí, las sombras de mis luchas en el hogar empezaron a manifestarse. Mi maestra, la señora Jeremy, una mujer de buen corazón que siempre alentaba a sus estudiantes, comenzó a notar cambios en mí. Un día, mientras entregaba mi tarea, ella me agarró suavemente de la muñeca, sus ojos se dirigieron a los moretones en mi brazo. «Julie, ¿qué pasó aquí?» «Parecen moretones», dijo, con preocupación en su voz. Rápidamente retiré mi brazo y cubrí los moretones con la manga. «No es nada, señora Jeremy». Me caí mientras jugaba, mentí. Evitando su mirada, vi que la señora Jeremy no parecía convencida. «Julie, si algo está mal o si alguien te está haciendo daño, puedes decírmelo. Es importante que hables», me urgió, sus ojos buscando la verdad en los míos. Quería contarle todo sobre Diane y lo asustada que estaba, pero las palabras no salían. En lugar de eso, forcé una sonrisa. «De verdad, señora Jeremy, estoy bien. Solo fue un accidente tonto». Me dio una mirada larga y reflexiva, luego asintió lentamente. «Está bien, Julie. Pero recuerda, mi puerta siempre está abierta». «No estás sola», dijo con una sonrisa reconfortante. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Su amabilidad hizo aún más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. Al caminar a casa ese día, las palabras de la señora Jeremy resonaban en mi mente. Me sentía agradecida por su preocupación y, al mismo tiempo, profundamente sola al llevar mi carga sin ayuda. La idea de revelar la verdad sobre mi vida era aterradora. Temía lo que Diane podría hacer si se enteraba de que le había contado a alguien. Esa noche, durante la cena, estaba en silencio, perdida en mis pensamientos sobre la oferta de ayuda de la señora Jeremy. Diane notó mi silencio. «¿Por qué tan callada esta noche, Julie?» «¿El gato te comió la lengua?», preguntó con un tono burlón. Solo negué con la cabeza y seguí comiendo, intentando hacerme lo más pequeña y desapercibida posible. Después de la cena, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se sentía más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Jeremy me mostró que había personas que se preocupaban. Sin embargo, el miedo a lo que podría suceder si revelaba la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre el deseo de contarle a alguien y el miedo a la represalia de Diane, un equilibrio que intentaba mantener cada día. El día en que la señora Jeremy decidió involucrar a mi padre estuvo lleno de ansiedad y temor para mí. Me senté en la oficina del director, moviéndome nerviosamente, con la mente llena de miedo por cómo reaccionaría mi padre cuando finalmente llegara. Su rostro estaba serio, sus ojos reflejaban una mezcla de irritación y vergüenza. «¿De qué se trata esto, Julie? ¿Por qué me llaman a la escuela de esta manera?», exigió mi padre, su voz cortante mientras entraba. Miré a la señora Jeremy, buscando apoyo. Tragando con dificultad, intenté encontrar mi voz. «Papá, yo». La señora Jeremy ella vio los moretones, balbuceé, sintiendo su mirada sobre mí. Antes de que pudiera explicar más, él me interrumpió, su enojo palpable. «¿Moretones? ¿De qué estás hablando?».
¿Estás inventando historias otra vez?, espetó. La señora Jeremy intervino con un tono firme pero calmado. Señor Smith, estoy preocupada por el bienestar de Julie. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Necesitamos abordar esto. El rostro de mi padre se oscureció de ira. Está perfectamente segura en casa. Julie, ¿estás esparciendo mentiras sobre nuestra familia? Se giró hacia mí, su decepción evidente. Había estado conteniéndome, pero las palabras empezaron a salir. No son mentiras, papá. Diane, ella me ha estado haciendo daño, logré decir, finalmente contando la verdad. Su reacción fue de total incredulidad. ¿Diane? Eso es ridículo. Ha sido nada más que amable contigo. No permitiré que la acuses de esto. Pero papá, es la verdad, grité, desesperada porque me creyera. Él se levantó de golpe, perdiendo la paciencia abruptamente. Ya basta. Dile a la señora Jeremy que lo inventaste todo. Me volví hacia la señora Jeremy y repetí sus palabras. Ella asintió, sin decir nada más. Cuando llegamos a casa, me encerró en mi habitación sin decir una palabra. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Diane, llena de falsa preocupación. Te dije que solo está buscando atención, dijo. Me senté en mi cama, sintiéndome completamente sola y desesperada. La única persona en quien creía que podía confiar me había dado la espalda. Mi habitación, que alguna vez fue mi refugio, ahora se sentía como una prisión. El dolor del abuso físico era insignificante comparado con el tormento emocional de ser desmentida y castigada por mi propio padre. Fue una dura realización saber que la persona que se suponía debía protegerme y amarme incondicionalmente se había convertido en la fuente de mi dolor más profundo. Los días posteriores a mi confinamiento fueron algunos de los más oscuros que había experimentado. Atrapada y sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que mi única esperanza residía en mi abuela, la madre de mi padre. Siempre había sido amable y amorosa conmigo, pero nunca me había atrevido a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, segura de que Diane y mi padre estaban ocupados, reuní el valor para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola. Su cálida voz familiar se escuchó al otro lado de la línea. Abuela, soy yo, Julie, dije, tratando de mantener mi voz firme. Julie, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono lleno de genuino cariño. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras respondía, abuela, necesito ayuda. ¿Puedo ir a quedarme contigo un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Qué sucede, Julie? ¿Pasó algo? Tomé una respiración profunda y dejé que las palabras fluyeran. Es Diane. Ella me ha estado haciendo daño y papá no me cree. No sé qué hacer. Pude oír la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente. Por supuesto, querida. Ven ahora mismo. Me encargaré de esto, dijo mi abuela con firmeza. Al día siguiente, ella llegó. Aunque era pequeña, su presencia llenaba la habitación. Enfrentó a mi padre con una fuerza sorprendente. Tyler, me llevo a Julie. Aquí no está segura, declaró con firmeza. Mi padre, desconcertado, intentó protestar. Mamá, no puedes llevártela. Es mi hija. Tu hija, a quien no proteges, replicó con dureza. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sufre. Diane intentó intervenir, solo es una niña inventando historias. No puedes creerle. Mi abuela se volvió hacia Diane con la mirada helada. Sé reconocer a un niño asustado cuando lo veo. Julie vendrá conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto ante las autoridades. Sabiendo que estaba derrotado, mi padre no ofreció más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi cómo la expresión de Diane cambiaba de desafiante a derrotada. Al salir de la casa con mi abuela, sentí un gran peso levantarme de los hombros.
Por primera vez en meses, me sentía segura. El trayecto en auto a casa de mi abuela fue silencioso, pero su presencia era reconfortante. Al llegar, se volvió hacia mí y me dijo, «Estás a salvo ahora, Julie. Ya no tienes que preocuparte». En la casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían estado ausentes en mi vida. Era un refugio donde pude sanar y recuperar fuerzas. El contraste entre su hogar cálido y la frialdad de la casa de mi padre era inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libre de temor y ansiedad. Pasaron los años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar fue mi santuario, un lugar de curación y amor. Pero el tiempo avanzó, trayendo otra ola de cambios. Mi querida abuela falleció, dejando un vacío imposible de llenar. En el funeral, mi padre y Diane aparecieron, con rostros que reflejaban una mezcla de falso dolor y ansias mal disimuladas. Era evidente que estaban más interesados en lo que podrían ganar con su partida que en lamentar su pérdida. Después del funeral, al reunirnos en la casa de mi abuela, Diane no perdió el tiempo. «Bueno, Julie, supongo que tendrás que encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenece a tu padre», dijo, con una voz cargada de una alegría apenas contenida. Mi padre asintió, sus ojos recorriendo la habitación como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, un gesto que pareció desconcertarlos. «En realidad, están equivocados», dije, con una confianza que los tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre, su expresión cambiando a una de confusión. Respiré hondo, saboreando el momento. Mi abuela dejó un testamento. «Me dejó esta casa y una gran suma de dinero», expliqué, observando cómo sus rostros pasaban de la confusión al shock. «Pero eres solo una niña. Soy tu padre. Debería encargarme de cualquier herencia que recibas», balbuceó mi padre, su sentido de derecho evidente. La voz de Diane era aguda. «Sí, hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre gestionará tus bienes». Mirándolos fijamente, sonreí de nuevo. «No es tan simple», dije. Mi abuela, sabiéndolo todo, designó a un abogado y a un tutor legal para mí en el testamento. Ni tú ni Diane tienen acceso a nada. La reacción en sus rostros fue de total desconcierto y frustración. Mi abuela había pensado en todo, asegurándose de que estuviera protegida de la avaricia y manipulación de mi padre y Diane. Ese día, comprendí plenamente el amor y la protección que mi abuela había dejado para mí, incluso después de su partida. Sus reacciones casi me resultaban divertidas. ¿Les importo en absoluto? Ni siquiera me felicitaron por mi cumpleaños. Cumplí 19 hace un mes. Ahora soy legalmente adulta. Tomo mis propias decisiones, dije con firmeza, disfrutando al ver cómo esa realidad se asentaba en sus rostros. La expresión de mi padre pasó de la sorpresa a la ira y luego a una súplica desesperada. «Julie, no puedes hacer esto. Somos tu familia». Lo miré, y los recuerdos de mi infancia comenzaron a inundarme. «Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo», respondí, manteniendo mi voz firme. Diane dio un paso al frente, ahora rogando, «Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. No hemos renovado el contrato de arrendamiento de nuestra casa». Negué con la cabeza. «Esta es mi casa ahora. Tendrán que buscar otro lugar». Mientras se iban, los años de dolor y abandono parecían desprenderse de mis hombros. Me quedé en la casa que ahora era mía, llena de recuerdos del amor de mi abuela, y sentí una especie de cierre. Las sombras del pasado, agitadas por la llamada de mi padre, seguían rondando. Me senté, el teléfono en la mano, experimentando una mezcla de emociones, ira, traición y un profundo sentido de injusticia. Pero, entre todo eso, también sentí una fortaleza renovada, un recordatorio de la resiliencia que me había sostenido en los momentos más oscuros.